Bueno, una de las cosas que más me gustó del libro de las malditas matemáticas fue que nos enseñan de una manera muy fácil, muy rápido y muy sencilla de aprender. Al igual que como dice ahí, es una base muy fundamental el saber contar y gracias a ello no estaríamos aquí estudiando, sino todos los días a trabajar, porque esto ha sido la evolución de muchos años de la civilización. Entonces, una de las partes que más me gustó del libro fue la sonrisa enigmática, donde explicaban sobre un cuadrado mágico en el que consistía pues que hay un cuadrado de 3 por 3. Entonces en total serían 109 caras, con el fin pues de buscar esquinas equivalentes. Entonces en este caso a esas 9 caras que tenemos se le sumarían un 1. Entonces en este caso quedarían 10. Luego eso se multiplica por otras las 9 caras. Entonces en este caso sería 90. Para después dividirlas por 2 que quedarían 45. Y en eso sería por el orden. ¿Cuál es el orden? Nuestro orden sería el 3 en este caso, pues que ya como le mencioné anteriormente, pues el cuadrado fue de 3 por 3. Entonces ese resultado de 45 sería por el 3 y quedaría 15 cada lado. Entonces, ¿qué quiere decir cuando antes habíamos mencionado lo de las esquinas equivalentes? Que se trata de tener como horizontal, verticalmente y diagonalmente eh, la misma suma de 15 por 15, que fue lo que ahorita nos dio. Entonces, pues al realizarlo nos damos cuenta que no podemos poner el 1, que sería el primer número que tenemos que tener en cuenta para poner en este cuadrado. Entonces hay que mirar muy bien que quede bien en las esquinas, tanto como en el medio. Entonces uno de los ejemplos que nos dan en este caso sería que si lo ponemos en la esquina no quedaría, porque quedaría desequilibrados. Entonces hay que asegurarnos de que si verticalmente da, pero horizontalmente no da, pues hay que descartar esa idea. Entonces ahí como hay que cuadrar el primer lado, entonces como se puso en el medio, primero pusimos o se puso 8 más 1 más 6 para un total de 15. Al igual que para ponerlo en 3 más 5 más 7 da 15 y 4 más 9 más 2 igual a 15. Entonces en total quedarían tanto verticales como horizontales. En este caso número horizontales quedaron de 15. Para las verticales quedó 8 más 3 más 4 que dio 15, 1 más 5 más 9 que dio 15 y 5 más 7 más 2 que dio 15. Y también hay que comprobarlo diagonalmente, que es una parte también importante porque si no no quedaría equilibrado. Entonces sería 8 más 5 más 2. También se verificó y también se trató de explicarlo también con el orden 4, donde pues también se tomó como la misma forma de realizarlo. Entonces al tomar el orden, también para un cuadrado de 2 por 2, en este caso sería como el 4 por 4 que fue el orden, sería pues las caras, 4 por 4 igual a 16, entonces en este caso se le suma el 1, como ya he explicado anteriormente, y después se le multiplican por las 16 caras. En ese total serían 17 por 16, lo que da un 272, y después de eso se divide por 2, lo que daba 136. A eso se divide por 4, que fue el orden, que dio entonces 34. Entonces hay que hacer la misma operación que se hizo en el anterior orden, igual que de 34, tanto diagonales como horizontalmente. Entonces en este caso se tomó el 16, el 3, el 2 y el más 13, lo que dio el 34. Diagonalmente se miró que el 16, el 10 y el 7 también dirán, bueno, el 7 y el 1 también dirán 34. Y así que quedó equilibrado. Y hay que buscar también otros métodos para llenar esos vacíos que nos llenan 34. Fue una manera muy chévere. También es de una manera muy difícil. Aunque hace realmente fácil, pues gracias a la operación que nos dan ahí, ya podemos saber como que estaría las esquinas muy equilibradas y equivalentemente. Como pues se trata la idea de este. También una parte que me gustó fue el capítulo de las tablas de una tabla que es en el capítulo del mago, donde explican pues que se toman del 1 al 15, porque pues primero se ponen el 1, el 2 y el 4 y el 8, que es una forma muy rápida de sumar los números para llegar y poder llegar al 8. Entonces de esos 4 números que hay, empezamos con el 3, porque ya está el 1, 2, 4 y 8, entonces en ese orden dirías, empezaría el 3. Entonces el 3 sería 1 más 2, entonces en este caso se pone el número 3 en el 1 y en el 2. Después el 5, que sería 1 más 4, se pone el 5 en el número 1 y en la fila del 4. Se pone el número de 6 en el 2 y en el 4, y el número de 7 en el 1, en el 2, en el 4 y en el 4. Para el número 8
se pondría en el número 4 y en el número 2 y en el número 3 y así. O igual. Entonces eso es como poner las sumas. Entonces lo que pasaría con el 9, entonces sería, o con el 7 en este caso, pues como se dio anteriormente, fue en el 4, en el 2 y en el 1. Entonces son cosas muy equilibradas, o como el 9 que se pondría en el 8 y en el 1. Se iban sumando del 1 al 15, entonces las sumas que iban correspondiendo a los números se iban poniendo debajo de cada uno, como se mostró anteriormente. Entonces digamos en el 6 se sumó 4 más 2, entonces en este caso iría en el 4 y en la fila 2, hasta llegar al número 15. Después de poner cada correspondiente y cada las casillas, al final el 15 queda entre los 4 números. Entonces después de realizar esto, lo que más me gusta es que le puedes preguntar a un compañero, digamos, que piense un número de los que están en ese orden de ideas, o en ese orden del 1 al 15. La persona piensa en ese número y uno le tiene que preguntar, bueno, antes de eso tú vas desordenando, ¿no? O sea, después de poner los números organizados, en esa fila vas desorganizando. Entonces digamos que en el último y el 15, entonces en el séptimo, en la séptima fila pones el número 15. Desordenar las filas en un diferente orden como tenías los números. Pero entonces tú ya te das cuenta a partir de la suma donde es que correspondía cada número. Entonces la persona te dice el número está en el 2 y en el 8. Entonces en ese caso solo podríamos tener el 9. Entonces son, bueno, en el 2 y en el 8. Y podríamos tener, digamos, el número correspondiente ahí, digamos, está en el 1 y en el 9. Entonces está en la primera fila y en la última fila. Entonces tú dices, no, en ese caso solo tendríamos el 9. Entonces la persona que pensó el número ya sabríamos que corresponde en el número 9. Entonces son cosas muy divertidas de aprender, al igual de que también le puedo enseñar a otra persona cómo hacerlo. Y también aprendí mucho en este libro como las multiplicaciones de potencia. Entonces digamos, está elevado 2 a la 3 y 2 a la 5. Entonces tú necesitas una potencia que te dé el resultado de 2 elevado a la 12. Entonces tú cancelas simplemente los números. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a ese 7 para llegar a ese 12? Entonces simplemente restas ese 5 y ese 3 y ese resultado es lo que le hace falta a esas potencias para llegar al resultado de 2 por 2, que en ese caso sería 4. Entonces una de las cosas que más me gustó también fue eso, también aprender que te enseñan de una manera muy fácil, como también una propiedad pues de la multiplicación, que el orden no altera el resultado, y con las potencias uno también se da cuenta de eso. Entonces fue cosas muy bonitas de aprender, al igual que son cosas claras que antes a ti se te habían olvidado y eso realmente te hizo acordar de ello. Y al igual que una manera muy fácil de sumar, de multiplicar, te enseñan. Entonces digamos, tú no tienes que matarte tanto para poder sumar un número, sino que ahí mismo te dan como la fórmula o la receta especial para tú saber, cosa que a ti te impresiona mucho, como hoy en día tú dices, no, pues una manera muy fácil de multiplicar los números ya lo sabíamos, pero este libro te enseña una nueva y es realmente muy divertido aprender sobre ello. Y pues como decía, tú la detestas, pero al final son realmente fáciles y no tan difíciles como se ven. Es que hay que mirarle una perspectiva diferente. Y pues también una parte que también me gustó el libro, sobre que hablaban de los profesores, sobre que decían, de 1000 profesores solo habrá uno inteligente. Bueno, en este caso se utilizó la propiedad de la probabilidad, que decía que de esos casos habrá uno inteligente, uno que es chévere, chistoso, divertido, que le gusta lo que hace y lo enseña de una manera muy fácil. Entonces de mil profesores solo habrá uno, y encontrar un profesor matemático así es muy difícil. Pero realmente este libro es sorprendente porque realmente explica que si hay personas o si hay maestros que lo enseñan de esa manera, que te hacen ver de una manera, una perspectiva totalmente diferente de lo que creías sobre ellas. Entonces creo que eso me hizo cambiar mi forma de ver las cosas. Igual, las matemáticas se tienen que ver desde otra perspectiva, y este libro realmente es lo que te hace ver eso, las matemáticas desde otra perspectiva, de otra manera más fácil. Entonces realmente me ha gustado mucho esto y bueno, eso fue todo.